Berti, muy buenos días. Hola, Todavía buenos acabas días. de llegar y ya te tenemos chamba. Los Sí, cafemelovers ya están ¿verdad? haciendo otras preguntas. Sí, pues no sé si quieren empezar con la pregunta o con el tema, no sé con qué quieran Bueno, empezar. mira, la Ajá. pregunta es a raíz de una situación que se está presentando en la capital potosina. Ah, Pues sí. resulta, Ay, Dios. Berti, que en el sistema de registro civil, bueno, pues Ajá. ahí no hay, por el momento, no hay manera de ponerle acento a los nombres. Entonces, Qué esta terrible. persona está haciendo una pregunta. Quiero que Ajá. por favor le preguntes a Berti la importancia de los acentos en los nombres propios que no están poniendo en las actas de nacimiento en el registro civil. Es decir, tú vas y le quieres poner José a tu hijo y no le puedes poner José, tiene que llamarse José porque no hay acentos. ¿Qué pasa, Berti? En un futuro van a tener problemas estas personas o tienen que corregirlo de manera inmediata. ¿Qué sucede en estas Bueno, situaciones? pues no es un problema, no, es decir, no es un problema porque lo pondrían tal cual en todos sus documentos y ya no habría ni discusión ni nada, porque como está tu nombre en el acta de nacimiento, tiene que aparecer en todos tus documentos oficiales. Entonces, pues no pasaría nada, pero sería José en lugar de José. Exacto. Entonces, no te llamarías José, sino José, pero pues no se, si no se puede hacer nada, pues no se puede hacer nada, o sea, sí tiene que estar, o le puedes llamar José, pero ya en los documentos sería José, y al momento de pasarle lista sería José. Entonces, pues no, Recordando ante como eso, como ya sí, nos enseñaste, ¿no? Que en los nombres propios, pues no hay ortografía como tal, ¿no? De poner la H en tal lugar, de poner los acentos sí, en tal lugar. así es, si yo le quiero poner a un hijo Humberto sin H, se lo puedo, como Humberto Eco, pues es sin H, tú puedes escoger el nombre como sea, si quieres que se llame Carla con C, Carla con K, puede ser entonces en nombres, apellidos, publicidad, no hay regla porque ahí puede ser, pero la cuestión es que si tú vas al registro civil y dices que se llama José y debe llevar acento, pues ahí sí habría problema en el sentido de los documentos oficiales. Pues no, ni hablar, no, la verdad no se puede hacer nada, si no se puede poner, y no entiendo por qué. Si hay una máquina que está registrando los acentos, no entiendo por qué no se los puedan poner, ¿no? Pero Pues bueno, pues a ojalá lo y mejor porque no solucionen quieren batallar. eso. Antes decían que Exacto. llevaras en un cartoncito el nombre completo para que lo vieran y lo escribieran así. Porque también puedes decir, si tú sigues escribiendo José con acento y luego un día tienes un problema legal o algo, él puede decir que no es ese José o que no es porque no tiene Sí. acento. De verdad, ahí es la diferencia. O sea, por una letra, por una coma, por algo que falta, puedes decir que no eres tú. Y Así no que se diga en pues cuestiones de las herencias, ¿eh? Ese tema se lo vamos también, a echar al exacto, sí, licenciado sí, por Julio. eso. Qué En toda complicaciones. cuestión legal sí sería problema porque puedes negar, ¿verdad? Que eres tú. Así es. Ahora ¿Cómo sí, ven? Bertita, vámonos a Ujú. las partes de la oración, como dijo Jack el Destripador, vámonos por partes y Así queremos es. saber qué partes conforman una oración. Pues mira, también antes voy a decir la importancia porque dices, bueno, a mí de qué me sirve saber o yo para qué quiero saber cuáles son las partes de la oración si a mí ni me importa, ni soy de español, ni soy maestra, ni nada. Bueno, la ventaja de saber cuáles son las partes de algo es porque, en este caso de la oración, es porque puedes ordenar tus ideas adecuadamente, puedes tener una comunicación fluida si llevas un orden en el conocimiento de la oración. Una oración siempre debe estar compuesta por sujeto y predicado. Pero esa es la forma, como quien dice, simple. Pero ¿qué lleva una oración? Una oración lleva un sujeto, que siempre es un sustantivo o un pronombre. Un sustantivo es un nombre también. Por ejemplo, tu nombre Goretti, tu nombre Van, ese es un sustantivo. Entonces, todo lo que tiene nombre va a ser un sustantivo. Todo lo que tiene una denominación, una nomenclatura, es un sustantivo. Ahora, ¿qué es un adjetivo? Un adjetivo es el que califica a ese sujeto, a ese sustantivo, el que dice cómo es, las cualidades que tiene una persona, animal o cosa. Y las cualidades no siempre son positivas, las cualidades pueden ser también negativas,
¿sí? Entonces, cualidad es una característica que tienes o que tiene algo. Un artículo, ¿qué es el artículo? El artículo es el, la, los, la, etcétera, ¿no? Todo eso. Un pronombre es yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos. No sé si se acuerdan en la primaria. Y este puede sustituir al nombre. A veces no tienes que decir el nombre, sino te tienes que referir al pronombre, que es más general. El verbo, ¿qué es un verbo? Todo lo que implique una acción es un verbo. Toda acción es un verbo. Y hay diferentes clases de verbos. Por ejemplo, están los simples o los compuestos. ¿Cuál es un verbo simple? Yo soy, yo vivo, yo escribo, tú escribes, etc. Pero he comido, si se dan cuenta, es un verbo que está compuesto porque es del verbo haber, y he comido, pues es otra acción que implica un movimiento que va hacia alimentarte. Entonces es un verbo compuesto el que va auxiliado del verbo haber. Bueno, ¿qué es una preposición? Una preposición también es un complemento de la oración que ayuda a que esté completa o ayuda a complementar algo. Una preposición es a, con, etcétera. Y una conjunción es lo que une. Son como las palabras nexo, que son y, con, todo esto, ¿no? Pero bueno, no puedo detallarlo más. Regreso a lo que es el predicado. En el predicado tú vas a decir lo que hace el sujeto. Por ejemplo, te ha llamado tu mamá hace un rato, ¿verdad? Entonces ahí estamos viendo la explicación de lo que está haciendo el sujeto o el sustantivo. Entonces eso le vamos a llamar predicado. Y son las formas más comunes de nosotros poder hablar y escribir correctamente. Y es la fórmula más sencilla de poder hablar y escribir para que se entiendan nuestros discursos. Recordemos que los discursos están formados por palabras, luego esas palabras hacen oraciones, luego esas oraciones hacen discursos, y esos discursos son una comunicación que llega a ser convincente. Entonces tiene que ser armado todo eso, y se arman los conceptos o se arman los discursos para comunicarnos comúnmente. Pero nunca debemos de olvidar las partes de la oración que son importantes para hacer construcciones correctas, es decir, llevar un orden en la gramática como nos los exige la gramática. Y, por ejemplo, a veces también podemos omitir lo que son, como les decía, los sujetos por pronombres. Por ejemplo, ellos vinieron a comer. Ajá, no está diciendo ningún nombre, pero se está refiriendo a unas personas que fueron a comer. Y también los verbos, recordemos que existen de varias formas. Las más comunes, o los tiempos más comunes que se manejan los verbos son en presente, pretérito, porque ya no se dice pasado, se dice pretérito y el futuro. Entonces son estas tres formas en que vamos a encontrar las conjugaciones de los verbos, y hay que hacerlas de manera adecuada también, porque a veces conjugamos los verbos en futuro cuando estamos en presente, y hay que tener en cuenta eso, porque acuérdense, otra vez lo hemos insistido muchas veces en este segmento, que el tener una mala comunicación puede causarnos malos entendidos, divorcios y guerras. Entonces no queremos tener problemas con nadie, por eso hay que hablar y escribir correctamente, y además llevar un orden en la oración como nos los exige nuestra gramática. Y cada idioma tiene una gramática diferente. Por ejemplo, no sé, a veces en el idioma inglés primero va el adjetivo y después va el sujeto. Por ejemplo, puedes decir verde, lápiz, el lápiz verde diríamos en español, pero la traducción literal sería el verde lápiz en inglés. No sé si se acuerdan de eso. Entonces, para que vean que sí existen formas de escribir según el idioma. Y entonces en español es muy preciso, afortunadamente. Existen palabras para cada cosa, muchísimas palabras. Entonces tenemos un idioma muy completo que tenemos que también escribirlo de una manera completa, siguiendo el orden que nos exige la oración. Y no olvidemos entonces tener siempre un adjetivo, tener un artículo, un pronombre y un verbo para podernos comunicar. No sé si tengan alguna pregunta.
Fíjate que sí, es más un comentario bien interesante y de pronto se nos olvida, ¿no? De lo hablamos tan comúnmente y es algo que hacemos constantemente, que no ponemos atención en estas partes y en los componentes justamente de la oración, Bertie, pero pensemos un poquito qué pasaría si de pronto dejamos de poner alguna parte importante de la oración, o bueno, todas son importantes. La comunicación sería bien distinta. Y eso que comentas, ¿no? Lo básico, lo importante que es tener poder expresar claramente lo que uno quiere decir para evitar conflictos, ¿no? Es la riqueza también que tiene nuestro lenguaje, ¿no? Es como muy rico y nos da como mucha opción de poder incluso hasta jugar con él de pronto también, ¿no? Sí, claro, por eso existe también la poesía, porque también es estético y en la poesía pues también puedes hacer lo que quieras, ¿no? Pero pues hay que saber, por ejemplo, cuando escribes, para quién escribes, qué es lo que quieres decir, cómo es lo que quieres decir. La literatura, por ejemplo, es belleza, tiene que atender a la belleza, pero una comunicación cotidiana tiene que aprender a la brevedad, a la concisión y a la precisión, precisamente Ujú. por eso. Entonces, tenemos que decir mucho con poco, también atender a esa síntesis. Y tienes razón, siempre debemos explicar. Por eso, el sujeto debe ir acompañado del predicado, porque el predicado implica qué está haciendo el sujeto. Y entonces, en cuanto nosotros tengamos la explicación de algo, vamos a poder comprender mejor un mensaje, ¿no? Porque a veces Exacto. estamos diciendo palabras o frases incompletas donde no explicamos qué está pasando y cada quien se hace una interpretación Ujú. de lo que estás diciendo y es ahí donde viene el conflicto porque nos confundimos, malentendemos las cosas y luego hasta las tomamos de manera personal, ¿no? Entonces, para que vean el impacto de hablar y escribir correctamente o de no hacerlo. Entonces, sí ¿Sabes tenemos también? que complementar, sí, sí. Encuentro una gran ventaja al conocer la estructura de la oración para querer aprender otros idiomas, Bertie, porque, por ejemplo, el idioma inglés, pues no es tan distinto del español. Si conoces la estructura de la oración, va a ser como más fácil que puedas aprender otros idiomas, ¿no? Conociendo la estructura de la oración en español, ya sabes más o menos cómo articular en otros idiomas estas ondas. Bertie, tenemos una Sí. pregunta del público. Hola, disculpe, yo quiero ampliar más mi vocabulario con palabras del lenguaje culto. ¿Qué me recomienda para aprenderlas? Es que en mi casa pues no son muy usadas. Y también, ¿cuál es el mejor libro para aprender etimologías? Saludos, dice Guadalupe Jesús González Neri. Ah, bueno, pues mira, le podría decir que no tiene que preocuparse por tener un lenguaje tan culto, porque si habla de una manera sencilla y clara, no necesita utilizar palabras rimbombantes ni cultas. ¿Y cuál es el mejor libro para aprender etimologías? Pues un diccionario o como se llama, lexicón, porque ahí en el diccionario viene toda la explicación, el origen de la palabra, de qué deriva, qué significa y los diferentes significados que tiene una palabra. Entonces es muy interesante. Y hasta la palabra sinónima y la antónima. La sinónima es quiere decir otra parecida y la antónima es la contraria. Entonces, el mejor libro que yo recomiendo para leer y para ser culto y para tener un léxico grande y todo, y que no se complique porque a mucha gente no le gusta leer literatura, porque también luego voy a explicar las clases de lectura, porque a veces confundimos la literatura culta, rica en expresión, con lo que son las lecturas de superación personal. Y es muy diferente la superación personal a lo que es la literatura. Entonces, bueno, para que no se compliquen, lo más sencillo es que tomen un diccionario que no exceda 5 años y lo empiecen a leer. Cada día vayan leyendo la A, la B, la C, como viene en orden alfabético y vayan aprendiendo las palabras. Eso es lo único que tienen que hacer. Y no tienen que preocuparse por un lenguaje culto. Simplemente que hablen bien lo que tenemos y ya. Eso es todo. Además del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, yo podría recomendar uno que se llama Grijalbo, Gran Diccionario Enciclopédico Ilustrado, porque ahí vienen precisamente esto, sinónimos, antónimos y el origen de cada palabra. Y esto sí, pues puede ampliar un poquito más nuestro lenguaje. Claro. Bertie,
Muchísimas gracias No, pues por a esta ustedes. nutritiva información. Gracias de verdad por hacernos favor de tomar esta llamada. Y bueno, esperamos que nos puedas acompañar la próxima semana. Ten un excelente y un muy productivo día. Igualmente, que estén muy bien, hasta luego.